Hola, hola, bienvenidos a Buenas Nuevas, Honduras. Me saluda Jorge Torres Y Wendy. Estamos contentos de compartir con ustedes un episodio más de este podcast Buenas Nuevas, en donde venimos a exaltar el nombre del Señor. Esta mañana nos acompañan nuestros amigos de Musical Garage. Ajá, Rui Prado y Víctor Prado. Bienvenidos. Sí, bienvenidos, muchachos. Gracias por acompañarnos. Estamos contentos de tenerlos esta mañana, este día. La verdad es que es un honor conocerlos y poder tenerlos esta mañana. Vamos a estar platicando con Rui y con Víctor muchos temas interesantes acerca de nuestra entrega al Señor, de nuestra intimidad, de nuestra adoración. Ellos son músicos y adoradores, así que vamos a estar platicando un poquito de todo. También queremos invitarles para que puedan suscribirse a nuestro canal en YouTube. Activen la campana para que puedan llegarles las notificaciones de cada uno de los episodios. Recuerden que todos los jueves a partir de las 7 de la noche hay un episodio nuevo en donde hablamos las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos a este nuevo episodio de Buenas Nuevas, un podcast creado para llevar un mensaje de amor, paz y esperanza. Sean todos bienvenidos y no se olviden de compartir este mensaje porque ustedes no saben quién necesita escuchar lo que este día vamos a contar. Por supuesto que sí. Pues, Víctor y Rui, voy a empezar con un chiste. Siempre me acuerda, siempre me gusta empezar con un chiste para romper el hielo. Más vale que sea malo. Mire, yo la verdad no sé qué tan buen contador de chistes, pero he añorado toda mi vida ser comediante. No sé, creo que tengo el flow adentro, pero todavía me falta desarrollarlo. Hace poco estaba viendo más bien la serie la serie biográfica de Chespirito y estaba viendo cómo surgía toda la esencia de un comediante, ¿verdad? Y es interesante, realmente yo creo que la comedia es un arte ¿qué les puedo decir? Como delicado, si lo queríamos decir así, porque cuesta realmente conectar con un público. Yo escuchaba a un comediante aquel día, decía, no hay nada peor para un comediante que ir a un show y que los tipos que se sienten enfrente no se rían para nada. Porque ya, dice, los cohiben, porque este tipo, porque no se ríe? Y tal vez todo el auditorio muriendo de la risa, pero los tres que tiene enfrente, dije que los queda viendo y no se ríen para nada. Pero bueno, pues resulta que una vez nace... Es para valientes. Es para valientes, es para valientes. Voy a contar el chiste. Resulta que una vez nace un bebé y cuando nace, el bebé comienza a hablar. Y todo el mundo sorprendido, dice el bebé, quiero decirles que yo nací para vivir nada más 2 meses, dice. Wow. Y mi mamá va a vivir nada más 3 meses, dice. Y mi papá va a vivir nada más 5 meses, dice. Pues resultó que a los 2 meses el bebé se fue a los brazos del Señor. Al 3er mes la mamá también partió. El papá en la desesperación dijo, voy a vender todo, voy a hacer todo lo que tenga que hacer porque no me queda tiempo. A los 5 meses murió el vecino. Bueno, vamos entonces ahora sí que a comenzar con esta plática. El vecino era el lechero. El vecino era el lechero. No, el del agua azul que ahora entra hasta el fondo. El lechero llegaba hasta el bordón, pero el del agua azul entra hasta adentro a dejar el fondo. Bueno, un aplauso para el chiste. Gracias. Está bueno. Está bueno, tengo talento. Puedo Creo que es tiempo y velocidad, ¿no? Dime. Y contundencia, porque si te tartamudeas un poquito, perdiste la vida. Para que miren, bueno, pues cuéntenos, Víctor, Rui, no sé quién quiere tomar la palabra primero para ponernos en contexto quiénes son, a qué se dedican y así que la gente que no los conoce aún pueda conocerlos y así podamos ir fluyendo. Cuéntenos. Bueno, para todos los 4 que me conocen, no somos nadie, hermanito. Somos redimidos en Cristo Jesús. Amén. Felices de poder tener la oportunidad de estar hablando de Él en nuestra vida, ¿no? Sí. Y de correr este camino que Él ha marcado para nosotros. Sí, claro. Gracias a Dios con el talento que Él nos ha dado, ¿no? Sí, por supuesto. Claro. Y bueno, Rui, aquí es Víctor Prado, Rui Prado. Sí. Bueno, nos conocen por que somos lo de Musical Garage, ¿no? Y el Señor nos ha dado ese trabajo muy lindo, ¿no? Nos ha dado la bendición de poder trabajar en algo que nos gusta. Creo que es lo que pasa también con ustedes, Sí, claro, ¿no? claro. Y bueno, y también tenemos lo de la sesión de alabanza, que es un ministerio que el Señor nos dio, en donde levantamos altares de adoración al Señor. Hacemos los días sábados y los primeros de cada mes a las 7:30 de la noche. Ustedes van a estar, ¿no? Por supuesto, vamos a estar el martes 1 de julio. Voy a estar
con Torres Salinas Worship. A mí me preguntaba, le digo a Wendy, pongámosle Worship para que suene internacional, pues profético, ya estamos anunciando que vamos para las naciones. Pues. Viste que cuando yo puse Torres Salinas pegado para utilizar la S. Sí, estuvo bonita la idea. Sí. Cuéntenos un poco, Ru y Víctor, ustedes de dónde vienen su crecimiento espiritual, de dónde viene su nacimiento en las cosas espirituales, de dónde fueron enseñados. Cuéntenos un poco. Bueno, la verdad es que desde chiquitos, mi papá, o sea, en la casa era un hogar cristiano. Okay. Y mi papá siempre y mi mamá nos inculcaron el temor a Dios y servir al Señor, ¿no? Mi papá, él, por muchos años predicó y predica. Y bueno, mi mamá también, ella era esa mamá que lo primero era que sus hijos tengan temor por el Señor, ¿me entiendes, no? Y todo yo me acuerdo que el otro día estaba viendo una foto de la casa cuando estábamos chiquitos y en toda la casa habían versículos de la Biblia, ¿no? Pegados en las paredes, así. En vez de haber cuadros, habían versículos, digamos, ¿entendés? Lo que está describiendo dos familias diferentes, porque la familia de él no es la misma con la que yo empecé, digamos. Ah, claro. Porque mi papá se convirtió al Señor después de que yo nací. Ah, ok, interesante. Ajá, ¿Y eso fue después de cuántos hermanos? ¿O cuánto tiempo, más Lo que bien? pasa es que somos 3 primero. Ajá. Después hubo 2, parece que uno murió. Antes de nacer. Y después vino Rui con otra cámara. Y por eso la diferencia, porque en ese tiempo no había mucha tele, era un solo canal, blanco y negro. Cuando yo nací todavía no era cristiano, ¿no? Pero fue cuando estaba yo chiquito que mi papá... En ese proceso. Pero se describen dos tipos de familia, porque era totalmente diferente mi familia cuando... Víctor, usted, digamos, mi hermano, vio la diferencia entonces en un padre que conoció a Cristo y un padre que no lo había conocido. Lo sintió lo suficiente como para darse cuenta, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero igual, es decir, no es cuestión del carácter de los padres, es nomás la situación en el espíritu que se vive. No es lo mismo estar con Cristo que sin Cristo. Ajá, entonces hay una pequeña diferencia, pero igual mi papá, gracias a que el Señor le dio esa oportunidad, mi papá se metió de cabeza. O sea, él fue, lo que yo entiendo que él es su testimonio, que recuerdo, lo que lo he escuchado hablar, es que él fue a una iglesia que entró y ahí le dijeron, mira, vos tenés que liberarte. No dijeron, vení, vamos a hacerte este lugar de liberación o esta reunión no, vos pedí perdón, vos liberate. Vos decirle al Señor y salir allá afuera a predicar y a poner tus manos sobre los enfermos que van a sanar. Wow. O sea, así. Nada de corderito, nada de que te bautizo, ¿no? Y que vos tenés que hacerlo, no es que lo vamos a hacer por vos, digamos, ¿no? Interesante, a mí me parece muy interesante esa propuesta o esa forma, porque yo pienso igual, que muchas veces nosotros nos confundimos y en vez de buscar al líder supremo o al autor y consumador de la fe, estamos buscando al líder inmediato y en realidad la palabra dice que no hay nadie entre el Padre y nosotros que no sea Jesús, que es el intercesor. Eso era lo que se predicaba antes, así era, o sea... Son los misioneros gringos que venían, que trabajaban todo su año para venir a vacacionar, pero en realidad venían a hacer las misiones. Y ellos venían con la palabra directa, no había chance ni tiempo para enseñarte 10 meses. Sino que venía el alma que se entregaba al Señor y le daban los 3 pasos más importantes y andaba a predicar. De un solo te decían todo lo que tenías que hacer porque ellos no iban a estar ahí, digamos, ¿no? Sí, claro. Mientras que muchas veces nosotros llegamos al Señor y estamos esperando que nuestros líderes y todos nos vayan haciendo el trabajito, ¿no? Pero ¿no será que hay gente que sí necesita que debe enseñen? haber, o sea, de depende repente, de su grado de relación con pero el eso Señor, o es ese descubrimiento es del un Señor. producto de ahora, porque en aquel tiempo no había ese pensamiento, hasta hay que chinearlo más. Voy a estar No, paso es tan, 1, tan, paso tan. 2, sino... Es como que cada quien sálvese como pueda. Yo les quiero contar, Víctor, Rui, que con Wendy en nuestro proceso de restauración familiar anduvimos mucho tiempo en buscando ayuda, ¿verdad? Psicológica, psiquiátrica, consejería matrimonial y todo. Pero cuando conocimos al Señor, entendimos que el problema que teníamos ella y yo lo íbamos a resolver el Señor, ella y yo. Claro. Antes, les voy a decir, no lo miraba. Siempre estábamos buscando a alguien que nos escuchara, que nos diera un consejo. Pero cuando conocimos al Señor, que renacimos en el Espíritu, entendimos. Pero ¿sabes por qué yo creo? Porque estabas en un punto tan crítico
que tenés que buscar solución, no teorías, ni opiniones, ni cosas, sino que uno está desesperado por resolver, ¿me entiendes? Entonces a veces necesitamos esa presión, porque cuando no tenemos la presión, ay, sí queremos que nos hagan esto y nos ayuden con lo otro, o tal vez abusamos de la voluntad de los demás de ayudarnos para ir postergando las cosas. Las decisiones que tengo que tomar. Claro, al Señor, y la relación con el Señor es ya, es tuya con Él ya, digamos, aunque estés tiernito, pues desde ya. Fíjense que Wendy y yo tenemos dos formas diferentes de dar de alguna manera ayuda a las parejas que nos buscan para restauración familiar, ¿verdad? Porque Wendy es, es tajante, porque ella lo vivió así, su restauración. Wendy es sin medias tintas. Por ejemplo, la restauración de ella fue un contacto directo con Dios a través de un libro, el perdón, que es duro ese libro. Y ella ahora, cuando alguien le busca ayuda, le dice, mira, esto es lo que tiene que hacer, esto y esto. Llámeme a mí si quiere que oremos a cualquier hora de la madrugada que usted se sienta, yo puedo orar. Pero ahí, entiéndase usted con el Señor. Entonces yo no soy así y me cuesta entenderla. A veces pero realmente es cierto que si uno no se mete con Dios uno mismo, no va a descubrirlo nunca, no va a encontrarlo. Ciertamente hay quienes necesitan que lo lleven de la mano, pero tenemos que dejarle cierta independencia para que puedan ellos conocer a Dios. Lo del perdón es duro porque a veces estamos contando 70 veces 7 para ver cuándo se acaba. ¿Cuándo se acaba? Sí. Pero en realidad es a perdonar todo el tiempo. Infinito, sí. Fíjate que ahorita que ustedes hablan de eso, me acordé de un amigo que tenía problemas en su pareja. Sí. Y me habla a mí como para que yo le ayude, y me expone todo el problema, pero hablando mal de su pareja, y que hay estos problemas y todo. Y me decía, pero él quería que como que yo le dé la razón a él para seguir peleando, ¿no? Entonces yo le digo, no, bueno, ¿vos querés rehacer tu relación con ella, sí o no? Sí. Porque si querés rehacerla, buscá soluciones, no estés buscando culpables, digamos, claro. ¿no? No, pero esto, que lo... Y hasta agarro y le digo, pero es que la Biblia dice esto. No me agarres con bibliazos, me dijo. ¿Me entiendes, no? Pero la realidad es que alguna vez tal vez yo también tuve alguna crisis que yo lo que quería era resolverla, no andar buscando a ver quién tenía la culpa. Claro, ¿me entiendes? Claro. Entonces, ahí te marco esto, ¿por qué? Porque hay esas dos actitudes. Está el que realmente quiere hacerlo, y el otro que anda buscando la excusa para postergarlo, ¿me entiendes, no? Sí, claro. Que tal vez lo quiere hacer, pero lo quiero hacer cuando a mí me dé la gana, digamos, ¿me entiendes, no? Definitivamente. Víctor, Rui, no sé cuál de los dos quiere contestarme esto, pero ¿en qué momento ustedes sintieron que tuvieron ese conocimiento experiencial con Dios? Es decir, no solo que, como dijo Job, de oídas te había oído, más un día mis ojos te vieron. ¿En qué momento ustedes sintieron que hubo un antes y un después en su convicción hacia el Señor? Yo creo que yo lo tengo claro. No sé si en el mismo rato caso de Rui, sí. Pero bueno, hay que contarlo, Señor. Hay que decirlo. Misericordia. Nosotros, tomen en cuenta que la familia era de un evangelista. Ajá, claro. ¿No? Entonces mi papá todo lo que ganaba, todo lo que hacía, lo metía en la palabra. Okay. Entonces se compró una carpa para hacer campañas, se iba a La Paz, Bolivia, y armaba la carpa por meses, y se estaba predicando todos los fines de semana. Para allá iba todo lo que ganaba. Entonces éramos una familia cristiana. No quiere decir que hayamos estado en Cristo. Ok, claro. No, mi papá lo puede haber hecho, yo no. Okay. O sea, yo era cristiano porque mi papá decía que yo era cristiano. Claro, entonces, y todo lo que aprendíamos de lo que se explicaba, porque esa misma manera en que a él le dijeron, liberate, ora por los enfermos, eso, mi papá lo predicaba, lo que pide recibe. Sí, claro. Entonces yo pedía, y lo que pedía recibía. Y a veces pedía tonteras y las recibía igual. Entonces, obviamente yo no entendía lo que pasaba, hasta un día en que después de todo lo que pasamos años, tuvimos que venir de regreso a Honduras. Un día llegó, considera que son años de ser cristiano, ¿no? Sí, claro. Un día llegó un profeta que entró por la puerta y buscando a mi papá. Acá en Honduras ya. En Honduras ya. Entonces él entró por la puerta, está el hermano Carlos, sí. ¿Quién lo busca? Yo soy el profeta Tito, que no me acuerdo ni el apellido. Sí.
¿Y para qué lo buscan? No, es que traigo palabra del Señor. Y yo, incrédulo. ¿Qué es lo que viene a buscar? Billete, vas a ver. Sí, alguna ¿Será que es ofrenda. profeta o projeta? Pero bueno, uno, ¿no? Entonces, pero ¿y para qué sería, digamos, no? Entonces, no, que traigo palabra y vengo de Estados Unidos y bueno. Y yo sé que está toda la familia acá. Y digo, oye, es cierto. O sea, gente que vivía en Bolivia, gente que también estaba en México, Sí. o que estudiaban. Todos estaban ahí. Todos estaban ya aquí. Todos, ¿no? Sí. O sea, no faltaba nadie. Entonces, quiero que toda la familia esté. Y hablo con mi papá, no sé qué habrá hablado con mi papá. Okay. Pero cuando ya estábamos, esto es lo que recuerdo. Claro. ¿No? Porque también para mí fue un shock. Sí. ¿No? Ya cuando estábamos todos juntos, lo que yo recuerdo que dijo es que el Señor mandaba a decir que muchas gracias por todo lo que habíamos hecho por Él, pero que si todos moríamos ese día, todos íbamos al infierno. De verdad, Sí, así de tajante. Así de tajante. Entonces, no, hombre. Lo primero, no, hombre, o sea, es pesado. No, bueno, Pesado es porque que estar sí, sirviendo fue a lo al Señor y directo. decir- Sí, porque están sirviendo supuestamente. Sí, ¿Y Claro. qué pasa? Bueno, pero eso para mí fue un shock y lo primero que salió de mí fue la confrontación. La Lo que fue, ¿qué confrontación. sabes vos? Sí. No, me dijo, vos tenés rencor contra tu padre y tu padre contra vos. Dios santo. Y Y todos ahí en círculo. ¿no? Y tu esposa contra tu hermana y tu hermana contra tu Dios hermana. santo. Se destapó el misterio. Claro. Claro, entonces. El Señor permitió. Cuando en realidad de afuera era una familia muy unida también. Ajá. Que nos, Todo lo que nos aparentaba. dicen aún ahora circuito cerrado. Ajá. Eso es lo que andan diciendo los hermanos, yo sé quiénes son. Pero dicen que somos circuitos cerrados, ¿no? Entonces, porque somos como un puñete, como Sí. un puño, digamos, Ujú. todos Como uno juntos. Sí. Nos peleamos con mi papá, terrible. A los 2 minutos estábamos todos bien. Pero eso no quería decir de que estábamos bien. Sí. Porque él mismo me dijo, tú tienes, ¿y sabes qué? Pues el rencor que tienes contra tu padre. Tiene que salir porque donde hay rencor no habita el Espíritu Santo. Pucha, qué fuerte. Claro, Qué Víctor. exagerado, Víctor. Bueno, ahí eso fue una confrontación. Una Y te confrontación. digo una cosa, que por la misericordia de Dios, que esto hay que entenderlo. Sí. No es que vos decís, ya muy bien, Señor. Yo quedé en shock, Sí. pero eso no impidió que el Espíritu Santo tuviera esa misericordia de tocar Amén. y de hacer entender en ese momento que había algo que había que cambiar. Entonces él dijo bien clarito, lo que hay que hacer es pedirse perdón Sí. y olvidarse de todo aquello que se han dicho y decirlo con su boca, perdonar y decir yo desecho esto y nunca más me vuelvo a acordar de eso. Sí. Porque donde hay rencor, no No. está el Espíritu Santo. Y todo empieza con pequeños dolores que te causan un pequeño dolor, pero después te acuerdas de ellos y se Sí. convierte ya en una amargurita. Ujú. Y después son raíces de Sí. amargura Ajá. que van profundo y no se pueden sacar Después hasta fácilmente. enfermedades terminan. Por eso es lo que hablamos de 70 veces 7, yo era de 70 veces 100, a ver cuándo se acaba. ¿Cuándo? ¿Te das cuenta? Entonces, ese fue el momento. Ese fue el mí. momento para usted en donde descubrió. Claro, el primero amor que por te diste cuenta Sí. yo no sé si fue para vos Y igual. para No, Rui. es que fíjate que el detalle de eso es que realmente éramos una familia muy unida. Sí, No es que estábamos mal, sí. pero era el hecho de que era normal, y yo creo que en muchas familias debe pasar, Viven, de que nos hacemos leña ahorita Y después estamos y después a abrazados. los 5 minutos están a pico. Ujú. Sin embargo, las heridas quedan. Sí. ¿Me entiendes? ¿No? Por ejemplo, ahorita que Víctor se recuerda de eso, yo me acuerdo que en ese momento yo pensé, lo importante es cuidar el corazón de nuestros hermanos. Ujú. ¿Me entiendes? ¿No? Porque uno siempre se está cuidando uno, pero uno no le anda cuidando al prójimo el corazón. Ujú. Y esas son las heridas que quedan y no se cierran y cada vez es peor y cada vez es peor. Ahí es donde se cultiva el resentimiento. Sí, sí. ¿Me entiendes? claro. Entonces, Que es previo a la amargura. ¿no? Ujú. ahí el engaño del diablo, ¿dónde está? En que sigues estando cerca. Ajá, y parece que no pasa No, nada. y Ujú. como hermanos y como los familiares nos cuidamos, somos una gran fortaleza. Sin embargo, entre nosotros, dentro de la Adentro. fortaleza, nos estamos haciendo leña. Y ¿Me el entiendes? problema es lo que le hace a la relación con el Espíritu Santo. Claro. Sí, Porque vos puedes estar interesante. bien en el alma y que que a veces uno bien se engaña que estamos muy bien entre los hermanos. Sí. Pero en el Espíritu, si no estamos conectados en el Espíritu, no es una verdadera unión. Sí. ¿no? Ese fue muy dramático para todos, ¿no? Para todos en la Claro, casa. después de eso ya cambiamos. Pero esa es la forma también en que el Señor trabaja, pues confronta de frente, o sea, Claro. no anda por las bandas, el Señor va
De hecho, a Pedro así le dijo, mire que te han pedido para zarandearte. Pues. Y él no dijo, yo he pedido para que no te zarandeen, sino he pedido para que tu fe no falle. Es decir, nos van a zarandear, pues muchas veces para que podamos pulir nuestra fe. Pues. Bueno, pero ese fue el punto de inflexión y de ahí yo siempre pedí cosas. Que eso a veces me da vergüenza pedirle al Señor ahora, porque yo siempre pedí. Toda mi mente era en la fichita, en la ganancia, ¿no? En el amorcito al billetito, ¿no? Entonces yo pedía, hermano, y yo recibía del Señor siempre, él siempre fue fiel. Eso no quería decir que estaba bien con él, ¿no? Por eso ya viste después lo que pasó. Pero ese fue el momento en el que sí pude por primera vez en mi vida orar. Y ahí cambió totalmente para mí. Sí. Eso no quiere decir que no he vivido momentos duros, claro, que no he venido tentaciones y cosas, ¿no? Pero sí es la fortaleza que da el Señor en el Espíritu. Esa es su misericordia. O sea, la fortaleza es la misericordia de Él, no es la nuestra. Sí, totalmente. Rui, por ejemplo, ¿quieres preguntar algo? Sí, ¿cómo ha sido su vida después de ese encuentro con el Señor? ¿Qué cosas han cambiado que antes hacían y ahora ya no? Bueno, pedí lo que dije ahorita, ya no pido, me da vergüenza. Y aunque esté, que me falta, que necesito, que me siento triste, que estoy... Porque el demonio a uno lo quiere zarandear, no porque el Señor quiera, a ver, lo voy a probar, a ver si es mío. No, Él sabe ya quién termina con él. Sí. Si no, yo te digo, por lo menos en lo que a mí respecta, el Señor me ha salvado de morir 3 veces. Reales. Sí, reales. No, que me pasó y que casi pudo pasar. No, era mi muerte. Y sin embargo lo apartó. Sí, y Él lo apartó de mí. ¿Por qué? Porque el Señor todavía tiene un propósito para mí. Por supuesto. ¿No? Y yo pienso que esa misericordia de Él también hace que a veces cometas errores, ¿no? Pero siempre que estés como David, siempre que estés con Él, vuelves de nuevo al redil, ¿no? Claro. Y Él vuelve a entrenarte y todo eso, ¿no? Sí. Pero para mí, que a tu pregunta, es imposible decir exactamente. Exactamente. Es como que todo floreciendo alrededor, a pesar de la adversidad, han visto un crecimiento. Perdón, Víctor, solo quiero entender, cuando usted dice, ya no me gusta pedir, es decir, he entendido que el Señor sabe lo que tengo necesidad, como dice la palabra. Dice, el Padre sabe lo que necesitan antes de que lo pidan. Antes de que lo pidan. Ahora, no busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Entonces, esa es la práctica que usted hace, básicamente. Claro, por lo menos esas cosas que para mí antes eran tan importantes como el dinero. El dinero. No, y tampoco es que eso está escondido en la palabra. Él dice clarito, Él ya sabe lo que necesita. Sí, claro. ¿Me entiendes, no? Por ejemplo, en el caso mío, a lo que habías preguntado, de en qué momento fue la inflexión, es de que, por ejemplo, yo era un tipo, no era malo, pero honestamente yo era muy egoísta, solo me importaba lo que yo quería. ¿Qué voy a ganar yo? Y lo demás me valía riata, ¿me entiendes? Sí. Entonces yo, por ejemplo, tenía mis sueños de la música, ¿no? Sí. Yo decía, no, yo quiero, era un amante de la música, no de la fama, ni de reconocimiento, ni nada, sino que yo era un enamorado del instrumento y eso así. Se fue pasando el tiempo y después, puchica, me voy a hacer viejo y no quiero llegar a viejo sin haber experimentado en serio lo de la música. Entonces hice mi estrategia para vivir eso, vivir la experiencia de ser profesional y todas esas vainas, ¿no? Entonces lo hice y lo conseguí, así fue como me metí al grupo. Azul, Azul, para los que no saben, Rui fue parte de Azul Azul, una bomba para bailar. Entre Rui es... Oye, ¿y vos la tocás esa? Sí, esa todavía levanta polvo, hermano, la gente para abajo, para abajo. Pero fíjate que ya, por ejemplo, estando ya ahí, el vacío era más grande. ¿Me entendés? Pero ahí, ¿por qué el llamado no era ese, Rui? ¿O por qué cree? Obvio, porque el Señor permite de que vos hagas cosas, pero no porque Él quiera que las hagas, sino que te las permite. Sí, ¿me entiendes? Un caballero. Exacto, ¿me entiendes? Porque al final de cuentas, tal vez vos no lo has elegido a Él todavía, o si lo elegiste, lo estás bailando con las dos ahorita. Sí, claro. Estás contemplando los dos lados. Sí. Claro, entonces el Señor permitió, pero estando ahí, el vacío era más grande todavía. Entonces yo entré como en una crisis de que yo decía,
caramba, no puede ser de que tanto esfuerzo, la vida normal, ponerle de los seres humanos, que hay que trabajar, por ejemplo, del hombre, trabajar 6 días a la semana, medio que descansas un día, y solo ese día tal vez puedes ver a los hijos, la familia y todo, y después de nuevo a la esclavitud de las obligaciones y todas las cosas. No puede por ejemplo, eso. para una madre tampoco es igual, una madre tal vez está más cerca de los hijos, qué sé yo, pero sea como sea, seas hombre o mujer, padre o madre o lo que sea, es pues ridículo, ¿me entendés? Eso no puede ser, en Dios no puede ser. No tiene sentido. Entonces yo decía, puchica, no tiene sentido toda esta vaina. ¿Cuál es el sentido de la vida? La vida. ¿No? Entonces empecé yo a buscar eso. ¿Cuál era el sentido? ¿Cuál era el propósito de estar aquí? Ruby, es interesante que usted estaba viviendo las mieles de un éxito que el mundo lo mira como, yo quiero esa vida, pues. Claro. Como miramos a los artistas, pues, famosos que viajan, que tienen público aplaudiéndoles, estadios llenos, Claro. Mujeres, las que quieran, dinero. No, y mujeres todo. no digas eso. No, pero ¿sabes qué? También, ¿cuál es la otra? Después también de haber estado cerca de Dios sirviendo al Señor y que tal vez eso no te llenó, imagínate. Y después estando probando lo otro, después de haber estado sirviendo al Señor y que tampoco te llene. O sea, hiciste todo lo contrario a lo que supuestamente tenías que hacer y tampoco te llenó. Tampoco, ¿Me entiendes? Entonces, en algún momento, claro, como para mí el eje de todo era la música, entonces tenía todo que ver con la música. No es como para mucha gente que la música tal vez es un gustito que se sacan de vez en cuando o es un hobby. Este se lleva 8 horas, 10 horas en la batería. Es una cosa seria Era para una usted, ¿no? locura de la música y el instrumento, no la fama ni el reconocimiento ni nada. Era el ¿me amor entiendes? por el instrumento. Claro. Entonces, pero llegó a ese punto que ya, bueno, habiendo experimentado de las dos maneras, uno no estaba contento. Pleno. ¿Me entiendes? Entonces, ya estando ahí, yo dije, bueno, probé las dos cosas. Yo amo más al Señor que esto, entonces voy a dejar esto para servir al Señor. Pero siempre con la mente, no porque haya tenido el convencimiento en el espíritu, ¿me entendés? Sino que habiendo probado las dos cosas, creo que esta es menos mala, ¿me entendés? ¿No? Más o menos así. Entonces, pero aún estando en esas, yo decía, puchica, no tiene sentido. No tiene sentido. Yo. Entonces, buscando eso, una vez me acuerdo de que por accidente, por puro accidente, quedé varado en Miami, yo que me dejó un vuelo, y en esa época era muy fácil, ¿no? Agarrar, entonces voy a ir a agarrarme un carro y voy a ir a visitar una iglesia a la que yo iba antes, en Miami, cuando vivía en Miami. Y cuando voy a la iglesia, solo yo iba a ver el edificio porque era una iglesia nueva y toda esa vaina. Y cuando llego ahí, había una noche de milagros de un predicador muy famoso. Entonces, bueno, entró a la noche de milagros y yo lo que esperaba era seguramente una prédica, una gran prédica, y después que oren y como estamos acostumbrados a ver, ¿no? Claro. Que los cristianos, los pastores, el griterío y bueno, pero nada que ver, o sea, entramos y lo que había era un ambiente de adoración hermosísimo. De verdad, una atmósfera hermosa. Nadie predicó nada. Mira, se me pagan los pelos de acordarme. Sí. Nadie predicó nada. Nadie predicó nada. Y el tipo se puso a adorar al Señor. Y empezó, y adoraban al Señor y adoraban. Me acuerdo porque él cantaba, a mi juicio, feo. Porque, como esos cantantes de antes, ¿no? Pero cantaba y todo. Pero una atmósfera que había ahí adentro, increíble. Y cuando yo no estaba conectado con el Señor, yo era un espectador, ¿me entendés? Pero pude sentir la presencia del Señor. Entonces, cuando el tipo generó una atmósfera brutal, empezó a declarar cosas. Y que el cáncer, que esto, que aquí, que allá, y los milagros. Y yo desde mi ignorancia pude sentir cómo esa unción y esa presencia se iba gastando. Entonces él decía, volvamos a adorar y era como que se volvía. Y de nuevo volvía a hacer. Entonces, ahí yo, ¿qué pasa aquí? Es que ellos están ministrando al Padre. Claro. Y el Padre escucha
y viene y baja y Él está ahí. Y la presencia de Él es sanadora. Y cuando Él está ahí, santificadora. Donde está la presencia de Dios es plenitud. Exacto, y cuando Él está ahí, entonces empiezan a pasar cosas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque Él está ahí. Amén. ¿Me entiendes? Sí, sí. Porque lo enamoraste, lo agradaste, Sí. fue atraído hacia Estamos de nosotros acuerdo. y empezaron a pasar cosas porque Él estaba ahí. Totalmente. Entonces, bueno, eso fue algo Esa que es más yo... espectacular que la mía. No, de verdad, no. Entonces experimenté, por ejemplo, eso. Son diferentes, ¿va? Y eso me marcó mucho. Sí, sí. Entonces, ¿qué marcó en mí, por ejemplo? Algo que yo antes pensaba, yo soy músico, ok. Y, por ejemplo, cuando hacen campañas o cultos, hay música al principio, entonces yo voy a prestar mi don al servicio de Dios para atraer al público y que reciban la palabra del Señor. Y ¿sabes qué? Mi intención no era mala. Pero eso es lo que yo sentía en ese momento. Era como que yo le estaba haciendo un favor al Señor con mi talento. Yo pensaba, yo voy a entregar mi talento. Claro, mi talento. Y dije que ese era mi sacrificio. Ajá. ¿Me entendés? Cuando vos y yo sabemos que a nosotros cantaríamos gratis. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. En realidad, yo creo que los músicos, a mí me pagan por moverme, por cargar el equipo, por todo, ¿me entendés? Uno cantaría hasta gratis. Y no le digas porque por ahí no... No, es bueno. Es que, se me va el negocio. no, bueno, pero ya ahí cambió en mi cabeza aquel hecho y en mi corazón el hecho de que, chica, no le cantamos al Señor porque le estamos haciendo un favor, ni a Él ni a la gente. Le cantamos al Señor porque a Él le encanta que lo adoren. Amén. ¿Me entiendes, no? Sí. Entonces ya no es la actitud de una persona trabajando porque hay que trabajar. ¿Me entiendes, no? Es la actitud de un enamorado tratando de honrar y alegrar a la persona a la que ama. ¿Me entiendes, no? Entonces tiene otro sentido totalmente. Sí, totalmente. ¿Me entiendes, no? Entonces, en algún momento, digamos, eso como una parte. Otra cosa, yo dije, ¿en qué momento yo de mi vida yo me esforcé para honrar a otra persona? Y el único momento que me venía a mi mente era cuando yo quise enamorar a mi esposa. ¿Me entiendes, no? Que no importaba que a mí me gustara o lo que yo fuera. Yo hacía por agradarla a ella. No, yo primeramente investigaba qué le gustaba a ella. Wow, y eso nunca lo Para Víctor, no llegó a nivel. Perdón. ¿Para qué? Para hacer lo que sea necesario porque a ella le agradaba. Bueno, con el Señor, después el ejemplo que da el Señor de la relación con Él es del el novio y la novia. Sí. La iglesia es la novia. Sí, claro. Y Él es el novio, ¿no? Y la iglesia, ¿acaso es el templo de 4 paredes y un techo? No, la iglesia somos nosotros. Somos nosotros, claro. Nosotros somos el templo del Espíritu. Amén, amén. ¿No es cierto? Entonces, es como que desde mi entendimiento humano, ¿no? Ay, chica, esto es lo que yo hago para agradar a fulana de tal. Bueno, entonces tengo que hacer lo mismo para enamorar al Señor, ¿me entiendes, no? Sí. Entonces ahí fue donde me cayó el 20. Bueno, el Señor anhela que lo adoremos. Sí. La otra es de que Dios creó al hombre para que el hombre lo adorara. Ese es nuestro fin. Pero no es el adoramiento ese de que el gran cosa, que se cree la gran cosa. En la humildad del Señor quiere darnos el chance de estar con Él. Claro. De que podamos decirle cuánto lo amamos. Sí. De eso se trata, de soltar nuestro corazón, redimido en Cristo Jesús. No, y sabes que ahí, por ejemplo, en esa parte, es de que, por ejemplo, al menos es lo que funcionó para mí, o lo que viene a mi mente. Dios hizo los instrumentos, dice la Biblia, ¿no? Sí. Después de que hizo los instrumentos, lo hizo a Lucifer. Claro. Para que use esos instrumentos y lo adore a él. Y después Lucifer se rebeló contra Dios y toda la cosa. Después de que fue expulsado y toda la vaina, fue que Dios creó al hombre. No sé si era para reemplazarlo al otro o por qué, ¿entendés? Yo pero no sí sé. Hay que cortar telita. Pero yo eso lo asocié así, puchica, el propósito de nuestra creación es estar adorando. No es estar chambeando como esclavo, ni esto, ni mis sueños, ni la cosa. No, Él nos hizo para eso. Amén. Entonces, ahí fue el punto crítico que ustedes preguntaban, ¿dónde fue que les cayó el 20? El 20. Ok,
el momento que todo eso se puso claro y, ok, yo lo que quiero es cumplir el propósito por el cual yo fui creado. ¿Cuál fue ese? Honrar al Señor con mi vida y agradarlo y buscar y alegrarlo a Él. ¿Cómo hago eso? Adorándolo. ¿Me entiendes, no? Entonces, ese tal vez es el momentito que para mí fue el punto de quiebre. Pero en ese tiempo, cuando andaban con su papá, en las carpas miraban milagros. Sí, uff. Y a pesar de ver milagros, no estaba la convicción. No, es que sí creíamos. O sea, el Señor y todo, pero no lo conocían, digamos. No había esa intimidad. Esa intimidad, esa convicción de que Él es real y que me ama y que lo voy a amar por agradarle. Esa parte sí la teníamos. El asunto es que alguien lo dijo no habían de una sido manera abiertos más. sus ojos. Más bien es una cosa, no es creer en Dios, sino es obedecerlo. Okay. ¿Te das cuenta, no? Okay. Vos lo obedeces porque tenés miedo o porque lo amás. Ajá, ok. ¿Te das cuenta? Entonces, pero hacer ese entendimiento no estaba por lo menos en mí, no. Y mirábamos milagros. Sí. También vos, ¿no? Milagros de verdad, hermano. Mi papá es lo que comentábamos antes. Él oraba por nosotros cuando estábamos enfermos. Él no nos llevaba al médico. No lo llevaba al médico. No. Y tal vez cualquiera diría que es mal padre, no quiere gastar, que tacaño. No, fíjate. No, pero es más, le agarró todo el botiquín, porque mi mamá era puro píldora. Agarró el botiquín. Mi papá hizo dos cosas cuando se hizo cristiano. Sí. Agarró el botiquín y lo botó a la basura. Y agarró la televisión y la rompió. Y no mirábamos tele. Claro. Porque en su entendimiento era, esta es una trampa, porque estos hijos van a aprender lo que está ahí dentro. Sí. O sea, radical, eso fue totalmente. Radical. Pero sí, eso lo llevó a él a tener, bueno, mi papá yo entiendo ahora que tenía un amor tan grande por el Señor, y lo que el Señor le puso a él es que fuera a donde están los inditos de Bolivia y fuera a predicar. Sí. Entonces él se fue de Honduras a Bolivia a predicarle a los inditos. Y unos milagros, porque dice mi papá, ellos miran los milagros porque no tienen dinero para pagar un médico. O sea, lo único que les queda es eso, creerle al Señor que puede sanar. No, y es lo que Jesús también hizo, ¿no? O sea, Jesús hacía milagros y todo, y por eso lo seguían. Y los grandes milagros, ¿me entiendes? Y a los que necesitaban, a los pobrecitos, porque si te fijas no sanó a ningún grande, al menos la hija cuando resucitó la hija de Jairo. De Jairo, sí. Pero de ahí habla solo de los pobres. Pero ¿cuántos estuvieron cerca de esos milagros, anduvieron con él, sin embargo no tenían una relación íntima con él? ¿Entiendes? Entonces yo creo que eso pasaba con nosotros. Sí creíamos en el Señor. Éramos medios tomases. Pedíamos milagros y nos pasaban y todo, pero ese grado de intimidad en la relación no había. Es como que ustedes eran novios tal vez, o se conocían, se gustaban y todo, pero no eran una pareja. ¿Me entiendes, no? Yo creo que tal vez ese es el ejemplo más cercano que se puede dar. Es interesante por eso, porque hay muchos jóvenes cristianos que crecen en el evangelio porque sus papás los llevan, pero hasta después les llega esa revelación, ¿verdad? Como ese entendimiento y ese encuentro con el Señor que ya es personal, ¿verdad? Hasta que el Espíritu te revela a ti, y a ellos. Los hijos de predicadores y pastores hemos sido atacados. Más duro. Porque no solamente se trata de hacerle daño al padre, que es predicador, o la madre, sino causarle dolor al corazón del Señor. Esto que ya yo lo tenía encaminado para que sea mío, bueno, el enemigo viene a reventarlo. Había un dicho cuando yo era jovencito, HDP nos decían a los hijos de pastor. Hijo de pastor, pues. Ajá, hijo de pastor. ¿No? Y la gente lo critica. Uy, no sé una... Ese es el otro chiste de HDP, hijo de pastor. No, le decían, hijo de pastor, ay, señor. Eran los peores. Sí. No, pero mira, lo que tu pregunta sí hace revivir cosas, porque uno, claro, no puede decir, esto es lo que a mí me... Porque es un camino en el que, claro, vos entras por tal vez alguna cosita que te llamó la atención, esa misericordia del Espíritu, y de repente adelante te das cuenta que, eso también me lo quitó. Cuando tú me hiciste la pregunta, ¿qué cambió? ¿Qué ya no haces vos? Yo te dije lo que iba a pedir, pero también yo era muy arrogante, y era malo. O sea, en mi cara, de por sí mi cara no es amigable. Yo le pido al Señor, ponme un rostro agradable, ¿no? Pero yo era arrogante y malo, en mi pensamiento malo. No era que hacía... claro. No era que iba a hacerle daño a alguien, digamos, ¿no? Sino que era incisivo y cuando hablaba hería mucho. Y encima arrogante. Entonces, eso me lo quitó el Señor. Pero de la manera en que me lo quitó no fue milagrosa. Fue
arrastrándome por el piso. Sí, poco a poco, es un proceso. Es un proceso. Claro. Víctor, Rui, quiero preguntarles, estos conciertos de adoración que hacen en el Musical Garage, básicamente lo hacen con ese mismo fin de conectarse ustedes con el Señor y encontrarlo, y de paso pues lo transmiten para que la gente también pueda encontrar esa conexión, digamos, claro, a través de eso. Bueno, la transmisión en realidad fue porque la gente que iba al garaje ya no estaba, que se habían ido a Estados Unidos. Ah, ok. Entonces lo transmitíamos para que ellos pudieran... Para que ellos pudieran seguir deleitándose. Claro. Ahora ya lo volvieron a abrir para los que quisieran. Sí, bueno, pero mira, el origen de eso fue de que en realidad era un gran cargo de conciencia. Sí. De que le habíamos prometido a Dios que íbamos a servirlo, y siempre había una excusa para no hacerlo. Sí. ¿Me entiendes? Sí. En el caso nuestro, la excusa ¿cuál era? Era la excelencia. Como todo el mundo no estaba al nivel que nosotros creíamos que debía ser, entonces no se hacía. Cuando estén al nivel, ¿me entendés? Entonces, como seguramente nosotros estábamos un poquito más arriba, sí, entonces era motivo suficiente como para no hacer nada. Ajá. Entonces, sin embargo, siempre miramos la mano de Dios y la bendición de Dios para nosotros. ¿Me entiendes, no? Entonces, cuando empezamos a hacer, por ejemplo, el garaje, ahí fue, empezamos a planificar. No es que nosotros planificamos hacer la sesión de alabanza. No fue así. Yo creo que el Señor nos fue llevando ahí sin que nos diéramos cuenta. ¿Me entiendes, no? Porque tal vez si nos hubieran dicho, van a tener un ministerio, nosotros hubiéramos dicho, no. A veces me dicen, usted es pastor, hermano. Claro. Entonces, por ejemplo, pensamos en hacer, primero yo iba a hacer solo mi casa, ¿no? De contenedores, porque no quería hacer con albañiles, sino de otra manera. Prefabricado. Ajá, entonces empecé a hacer con contenedores. Claro. Después, Víctor me dice, hey, ¿por qué no yo hago igual a la tuya? Y en medio de la tuya y la mía, ponemos un techo. Ajá. Porque en ese tiempo teníamos los parlantes en la oficina del negocio de mi papá. Ajá. Entonces, ahí hacemos el display. Entonces, era como un showroom, como un cuarto para mostrar el equipo. Era un cuartazo para mostrar el equipo. Mostrar el equipo que vendían. Ajá. Pero después en el proceso, ya, hey, ¿por qué no hacer, en vez de hacer un cuartazo, le aumentamos un poco más y hacemos un auditorio? Ajá. Ok, allá hacemos el auditorio. Eso fue un martes que hablamos eso. El jueves que había lo de la fraternidad, ahí donde mi papá, donde su papá, vino una hermana y, ¿lo cuento eso? Sí. Me agarró, me dijo, dame tu mano. Yo le di mi mano. No, la derecha. Entonces, me dice ella, yo no la conocía a ella ni nos conocía a nosotros. Y dice, me mira así, me dice, el Señor dice que sigas dibujando, que todas las ideas que Él te da vienen de Él. Ajá. Yo no lo conocía a ella ni a nosotros. Era los expertos en construcción usted, en construir y en qué hacer. Ajá, yo siempre he sido, miro cosas y siempre las dibujo. Porque yo digo, el papel aguanta cualquier cosa. Sí, claro. Peor es errar. Sí, claro. ¿Me entiendes? Gastando plata. Y de ahí vino esa profecía. Ajá, no, bueno, el asunto es que yo estaba en un punto crítico, con pena, porque el Señor me dio unas ideas que Víctor me quiso apoyar y me dijo, Rui, patentemos esa idea, buenísima, que no sé qué. Y yo no quería, porque había que invertir mucha plata, pero Víctor dijo, no, yo la voy a patentar, yo no sé qué. Yo le digo, Víctor, ok, si la haces, él me pidió, ¿no? 20% de la sociedad. Dame el 20% y yo la inscribo. Y cuando yo vi que él me dijo eso, yo le digo, no, ¿sabes qué? Si vos estás para honrar su fe, ¿no? En mí. Su fe, ajá, Entonces yo le digo, no, ¿sabes qué? Vamos a ser socios 50-50. Entonces, pero hizo él, la inscribió, le di todo, pero no pasaba nada. Entonces yo tenía ese gran cargo de conciencia en mi cabeza. Puchica, Víctor metió tanta plata y creyó en mí todo y no ha pasado nada. Entonces yo decía, por ahí esas ideas no son tan buenas como yo creo, y estoy dibujando al cohete. ¿Entiendes? Entonces, cuando yo estaba en esas, fue que vino esa hermana y me dijo lo que me dijo. Ajá, como confirmándole, no, eso viene de Dios. Exacto, ¿entiendes? ¿No? Entonces, para mí fue brutal, y solo para mí pudo haber sido brutal. ¿Por qué? Porque yo estaba con esos pensamientos negativos en mi cabeza. Bueno, inmediatamente después dijo, y veo un lugar como una galera, que ustedes van a compartir lo que el Señor les ha dado a ustedes con su pueblo.
No, hombre, qué maravilloso. Pero en ese momento no habíamos hablado de sesión de alabanza, Ajá, sino ajá. solo habíamos hablado de hacer ese techo. Sí, claro. ¿Me ajá. entiendes? Entonces, después de la... Que dicho sea de paso, yo iba arrastrado porque él andaba con su idea de construir los contenedores y yo le decía, no, hagamos de No, bloque. De bloque. Llegó ajá. al punto de decirme, esa es una porquería, que es una pura basura. ¿Me entiendes? Porque veas cómo Dios trabaja las Sí, cosas. cómo ¿no? va diciendo Dios las cosas, va. Entonces, Sí. bueno, después, ay, que no hagamos solo la galera, ¿por qué no hacemos de una vez el auditorio? Sí. Y así tenemos un No, lugar. pero antes después de lo de la galera fue que vos me dijiste, Víctor, ¿por qué no hacemos en la galera que venga la gente a adorarle al Señor? No fue en ese orden. ¿No fue? Ajá. Fue de la idea de hacer el auditorio Ajá. para dar servicios. O sea, que hay un auditorio montado para Ajá, que que la alguien que gente quiera rentarlo, que ya esté con todo. ya tenga todo y ¿Me lleguen entiendes? y Porque hagan lo, su no- show. lo normal es que vos rentás el lugar y Y aparte después tenés que audio, rentar el luces, equipo y sí. todo. Que haya todo listo para que ya se los servicios. Entonces, eso. Y después en un momento en que yo tenía también otra crisecita, digamos. Ajá. Pero no eran crisis existenciales, ¿me Claro, entiendes? Sino que claro. eran pensamientos. Pensamientos. Era de que yo, Duda. ajá, de que a mí no me gustaba dar ofrendas en las iglesias. Ajá, ok. Porque yo pensaba, todos estos son unos pícaros. ¿Me entendés? Ve el pastor con el carro del año, nuevecito. Qué bonito. Todas esas cosas. Entonces yo decía, y no era que no daba, sino que yo daba cuando el Señor me daba el convencimiento. Ajá. Yo solo daba cuando estaba seguro y me sentía feliz Ajá, de dar. ajá, ¿me entiendes? Ajá. Pero mientras tanto, ya todos los andaba Ajá, juzgando. Ok, ok. Te voy a decir desde dónde, porque yo miraba que mi mamá Ah, sí. religiosamente mandaba plata a unos predicadores gringos. Ok. Y Era, y un montón de Gabanín. plata, ¿me Ajá, entendés? ok. Y yo decía, estos gringos ladrones que andan en avión privado, ¿me entiendes? No, todas esas cosas. Claro. Que el Señor es maravilloso, ¿verdad? ¿Me entiendes, no? Entonces, como yo estaba en esa, yo digo, Señor, no sea que yo esté equivocado, Sí. ¿me entiendes? Entonces hagamos una cosa, todo lo que yo tengo es tuyo, Ok, ¿me entendés? ok. Para no estar en esas Sí, sí, tonteras, sí, sí. ¿me Todo, entendés? todo es tuyo. Y cuando ya habíamos pensado en hacer el negocio disque del auditorio, le digo yo a Víctor, ¿cuál es el mejor día para el negocio? El sábado. El sábado. Bueno, entonces démosle el sábado al Señor. Claro. Que el sábado es el día, le vamos a dar el mejor día. ¿Sabes pensando en qué? En Caín y Abel. Ajá, De ¿quién que- dio la mejor ofrenda? Que dio lo mejor Sí, que él lo tenía. mejor. ¿Me Ujú. entiendes? Entonces démosle de una vez el mejor Y día. como nosotros no sabíamos cuál era lo mejor, porque no había nada que viéramos mejor, bueno, démoslo todo. Digo. Ok. Claro. Pero eso fue después de que me dijiste. Sí, vos que fue en hagamos medio, eso. ajá. En medio de esas dos cosas, es que yo le había dicho a Víctor, puchica, siempre le hemos prometido al Señor servirlo. No, dijiste, siempre lo hemos amenazado al Eso. Señor. Lo hemos amenazado al Señor que lo vamos a Sí, es servir cierto. y nunca hacemos nada. Porque hasta a mi Sí, papá es. le decíamos, sí, le vamos a ayudar, pero nunca lo hicimos. Nunca lo Claro. hicieron. Sí, siempre amenazábamos que íbamos a hacer y después siempre todo el mundo quedaba corto. Sí, sí. Entonces como que, no califica. No califica. Y el que descalificaba todo era yo. Era usted. Porque yo ensayaba 10, 12 horas diarias, Sí. ¿me entendés? Y O sea, quería que todo el mundo estuviera que en todo el nivel. mundo estuviera ahí. Y el hermano no ensayaba nunca. Rui, y entonces, cuando llega ese momento en que ustedes vienen y empiezan la sesión de alabanza, es que después de elegir el día, dijeron ustedes adoremos, pero no llegaba gente al auditorio. No, es que no. fue, Fue algo no, no. privado. Ajá, Fue algo privado, privado. ok. Nadie Era- pensó en gente ni Nada. nada. Era una Era para el fecha. Señor. No, pero lo bonito, déjame aclararlo, es de que esto vale la pena, es un testimonio. Sí, ¿eh? por supuesto. ¿Qué significa a alguien que le gustaba el dinero, que le diga que el mejor día de negocio ya no Lo va a dé ser para el tuyo? Señor. Claro. Sí. El Entonces, primer bueno, enemigo de Dios es la plata. Claro, es el primer ¿Verdad? enemigo de Dios. Entonces, Y lo dicen El dos amor, personas ¿no? exitosas, ¿va? Porque queda claro que son empresarios exitosos. Pero ¿cómo se han dado cuenta bueno, de eso? pero el asunto es de que él me dice, oye, démosle el mejor día al Señor. ¿Por qué no hacemos un día de adoración? Entonces, el milagro que yo vi pasar es que a mí no me doliera. Ajá. Hacerlo. Claro. Sacrificar el Y no- dinero y que no es generaba. que- Claro, pues, aunque David ese- dice que no le voy a dar a Dios algo que no me cueste, Ujú. el asunto que yo miro lo milagroso es de que no sea una piedra dura para mí. Sí. El Señor tuvo la misericordia de haber puesto el querer y hacer en mí también, porque lo puso en mí Claro, primero. claro, claro. Él me lo comenta a mí
Y me pareció bien. Ahora tomé en cuenta esto, que normalmente dos hermanos no andan juntos. Y es difícil que se entienda. Es más, esa sociedad de ustedes dos, hasta a mí me parece rara porque llevar negocio entre familias es complicado. Bueno, pero ese es otro milagro del Señor. Es un milagro, pero ¿por qué el Señor lo puso así? Fíjate de dónde fue lo que te contó él, que mi papá nos ponía a modo de economía a cada uno encargado del hermano menor subsiguiente, dos tandas. Sí. ¿No? Y a mí me tocó con él. Y a pesar de que quisimos involucrar a mi hermano David, no hubo esa conexión. No hubo ese clic ahí entre ustedes. ¿Te das cuenta? Porque cada quien tiene sus planes y su lugar donde el Señor lo va a tener. Claro, el Señor quería, a través de lo que mi papá hizo, de ser nosotros guardia del otro, de que nosotros hiciéramos clic. Víctor, y por ejemplo, ustedes como empresarios, hombres de fe, digamos, ¿qué tan difícil es eso de renunciar al dinero? A mí me parece muy interesante ese punto que comenta Víctor, como dejar el dinero de lado, o sea, pensar que el dinero en verdad solo es un recurso para un fin, pero que no es lo primordial, pues porque las cosas más importantes en la vida no se compran con dinero realmente. Claro. Entonces, yo quiero entender eso porque a muchos cristianos nos cuesta eso, como entender que el Señor es nuestro proveedor, pues la palabra está clara y dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Las aves no siembran ni ciegan y comen, los lirios del campo, dice, ni Salomón se vistió como ellos, dice, y al final son quemados y tirados, pues, y dice, y ustedes, ¿verdad?, que son hijos verdaderos, dice, el Señor sabe lo que tienen necesidad, dice, de eso se preocupan los gentiles, va, como diciendo, la gente que no vive en la fe o que no le cree a Dios, va, en este caso. Entonces yo quiero entender, ustedes siendo empresarios, cómo han empeñado esa fe a razón del Señor y que me puedan contar cómo han visto el éxito, cómo han visto esos milagros. Incluso me parece interesante que Víctor diga, yo ya no le pido a Dios. A mí me parece raro porque la palabra dice, pidan que se les dará. Pues. Sí, pero la palabra también dice que Él ya sabe lo que necesita. Sí, e incluso dice, aquel que dio a su único hijo, dice, que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cuánto más no le dará junto con él todo lo que necesita? Claro, yo creo que se lo podría separarlo en dos partes. Es que una cosa es tu negocio y otra cosa es lo que haces con el Señor. ¿No? Entonces, no están mezclados. El Señor no comparte su gloria con nadie. O sea, que nada tiene que ver el dinero con el Señor. No, y sabes que también otra cosa, que no todos los versículos aplican para todas las relaciones. ¿Me entiendes, no? Entonces, yo, por ejemplo, al menos de lo que yo siento es que el Señor, hay una parte que es, le está hablando al que no es hijo. Al que no es hijo, que todavía no ha escogido a Dios y no tiene una relación con Dios. Entonces, esa tiene cierto significado así. Pero también está la otra parte, cuando ya tú eres hijo de un padre, es otra relación. Otra relación, entonces, totalmente. Por ejemplo, un buen padre no es un padre generoso con un mal hijo. ¿Me entiendes, no? Hay que ser buen hijo de un padre para que el padre sea generoso con para tener derecho a todos los beneficios, ¿me entiendes? Como hijo. Un mal hijo, aunque el padre tenga mucho, el padre no le da todos los beneficios. Tal vez si lo alimenta y medio que lo cuida y todo, pero no le da todo. Pero el buen hijo puede sentir que todo lo de su padre es suyo. ¿Me entiendes, no? Entonces, no es lo mismo una relación de una persona que tiene intimidad con Dios, de hijo de Dios, que otra persona que solamente lo está conociendo y que sí ya decidió entregarle, pero todavía no hay esa intimidad o no hay esa revelación para él, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué, por ejemplo, no es, por ejemplo, cuántos cristianos hay que le piden al Señor cosas y no las reciben? Interesante. ¿Me entiendes? Y a veces hay inconversos que le piden al Señor y el Señor les hace el milagrazo. Es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta? Porque aquello, Dios está en otra. Dios está conquistando a uno que no lo ha escogido a él. Y en otro está trabajando en un proceso. Y el otro ya es hijo. Entonces ya entra en la categoría de buen hijo o mal hijo. O el hijo rebelde que no quiere hacer caso. ¿Me entiendes? O el hijo bueno que está pendiente de su papito a ver qué es lo que su papito quiere. ¿Me entiendes? Déjame aclarar una cosa. Eso que yo separé, por ejemplo, en lo que a mí respecta. ¿No? Pero esa parte del Señor que a mí me cambió es, dice la palabra, aquel que busca su gloria, ciertamente la tendrá.
y ahí está su recompensa. O sea, yo me puse a pensar, ok, yo quiero ser famoso, porque eso yo quería hacer. No ensayaba nada, pero quería ser famoso. ¿Ya? Entonces, pero es la verdad, es cierto. ¿No? Yo quería todo también, la fama y la riqueza y todas esas cosas. Y no quería trabajar para ello. Pero cuando yo leí eso en la palabra, dije, ok, entonces si yo busco mi gloria, la voy a tener. Y ahí va a estar mi recompensa. O sea que en el cielo no voy a tener más recompensa. Entonces yo me puse a pensar, si yo quiero tener mi gloria, el Señor me la va a dar, pero no estoy en Él. No le estoy dando la gloria a Él, me la estoy quedando yo. Ahí es donde está el vacío, más bien. Claro. ¿Sabes qué estaba pensando? Entonces lo que dije, ¿sabes qué estaba pensando ahorita? Sí, dice, el que busca su gloria ciertamente la tendrá, ¿no? Sí, me sirve ahorita. Me sirve. No, bueno, pero el asunto yo me puse a pensar en el futuro, digamos, ¿no? O sea, la eternidad. Yo quiero estar con Él, pero también quiero tener galardones. Rui, Víctor, yo le pregunté a un muchacho que tuve la vez pasada aquí en el podcast que él trabajó en Televicentro y tuvo una época de éxito todavía en las redes sociales. Le pregunté a él, Relly, le dije yo, ¿cuál es la diferencia o qué le aconsejarías a un joven que quiere buscar la fama y el éxito, pero vos le decís sacrificarlo y buscar a Cristo primero? Y él me dijo sencillamente, porque la fama y el éxito son pasajeros, pero Cristo es eterno. Es lo que está hablando Víctor. O sea, ahí me lo contestó. Me tardé más yo en hacerle la pregunta que él en responderme, porque todo aquí es pasajero. Como dijo Salomón, es vanidad, de vanidades. Pues. Al final, Cristo es el centro de todo. Oye, y eso no quiere decir que el Señor no te va a recompensar, porque dice en su palabra, todo lo que haga en secreto, yo lo voy a recompensar. Amén. Entonces yo dije, ok, lo mismo que si Él sabe lo que yo necesito antes de pedirlo, bueno, Él me va a recompensar lo que hago en secreto. Entonces, ¿para qué me voy a gastar en buscar mi propia gloria o mi propia satisfacción a través del dinero, cuando el Señor es mi bendición y mi porción? Entonces yo empecé a orar y decirle, Señor, sé tú mi porción. Y lléname de acuerdo a lo que tú quieres. Dame tú lo que tú quieres. Y cuando vienen esos ratos de duda, Víctor, Rui, porque tal vez los negocios no van tan bien como uno esperaba y todo, ¿cómo sostienen esa confianza en el Señor? Porque dicen, pucha, ¿verdad? Que la cosa está difícil, cada vez se mira más. Es que todos lo sentimos igual. Cuando está difícil, la sentís. No, y ¿sabes qué? El Señor Él se asegura de demostrar su gracia y su favor con vos, si es que vos estás dispuesto a verlo. O sea, hay que, cuesta, porque todo se declama muy bonito, los versículos, es como poesía, ¿no? Suena hermoso y todo, pero si vos te pones a meditar en la palabra y lo que realmente significa eso, Él dice que meditemos en su palabra, ¿no? Okay. ¿Realmente meditamos en su palabra? ¿O solo estamos leyendo, a ver, y tratando de, con nuestra razón, aprobar lo que dice o no aprobarlo? ¿Me entiendes? Hay que meditar y ver qué es lo que nos quiere decir y que el Espíritu Santo nos ayude a mostrarnos la verdad que el Señor quiere que entendamos. ¿Me entiendes? ¿Por qué razón? Porque es muy fácil. Suena bonito los versículos y me los aprendo de memoria y todo. Y cuando un hermano viene y me alega algo, yo le respondo con la misma. Como dice ese amigo que te mencioné, me agarran a bibliazo, dice, ¿me entendés? Pero lo crítico viene cuando realmente entras en la crisis y ahí tenés que poner en práctica todos esos poemas. Si es cierto que le todos esos poemas que declamás y que lees. Claro. Ahí es donde tiene que haber la seguridad de que realmente el Señor está con vos. ¿Sabes qué? Y que sus promesas son para vos y no para otro. Y que realmente sos hijo de ese Padre que Él está ahí cuidando de uno. ¿Me Pero uno siempre le pasa y dice, no, yo es mi responsabilidad, yo voy a hacer mi esfuerzo. Claro. Mira, el Señor hace años, cuando estábamos para lo de la sesión, para empezar lo de la sesión, significaba primero que había un día. Y dijo, Rui, que era 25 de mayo. 20 algo de mayo. Algún 20 y tanto, pero vamos a hacer tal fecha. Entonces ese día vamos a empezar. ¿No? Ok. Entonces, pero yo estaba enfocado en el negocio. Entonces llega el día. Está toda la familia invitada, no llegó nadie, ni tampoco yo. Estaba ocupado en la computadora. Y ahí en la computadora, el Señor me decía, ocúpate de lo mío. Pero yo seguía.
En la mente, digamos, usted escuchaba como... Ocúpate de lo mío, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Y a mí se me olvidó que tenía que ir a donde Roy. Mientras tanto, yo estaba ya días o semanas preparando todo para ese deadline, ¿me entiendes? Ajá, ¿no? Claro. Y entonces, Escucha, qué interesante, costó empezar entonces. Sí, es que no íbamos a empezar, si usted fue allá, yo estaba allá con ocúpate de lo mío, ya, sí, claro, yo llegué a reventarlo a gritos, ¿me entiendes? Porque ya estaba todo listo, ya era la hora y él no había preparado nada, no sabíamos qué íbamos a hacer. Esa es otra cosa, mira, que cualquiera piensa, ay, porque son músicos, cuando empezaron fluyó. Para nada, hermano. O sea, yo no soy el mejor batero, pero soy un buen batero. Soy músico. Él también, ¿me entiendes? Pero no sabes lo patético que fue estar con todo el equipo armado, con el lugar hermoso, perfecto y todo para hacer las cosas y no saber ni cómo empezar. No, y todavía no saberse ni una tan sola alabanza. Y estando enojado porque me fue a sacar de la oficina, porque estábamos con el compromiso de hacerlo. Y yo le decía todavía escribiendo, ya voy a ir, No, entonces yo me voy a la casa. Y yo bajé corriendo con mi guitarra, la que agarré. Me fui a enchufar y dije, bueno, hagamos. Claro, pero ¿qué íbamos a hacer? Cuando ya estábamos ahí. ¿Qué vamos a hacer? Yo sentado en la batería, ya, ¿me entiendes? Ya mal geniado. Claro. Y aquel, yo no sé si tratando de arreglarla conmigo o la cargo de conciencia conmigo, no sé cómo estaría su mente, digamos. Pero él no estaba listo para estar ahí. ¿Me entiendes, no? Ruiz, lo importante fue que lo hicieron. Empezar. A pesar de las oposiciones, lo hicieron. Claro. Lo hicieron. Y estábamos no conectados. O sea, este siempre estaba más conectado que yo. Esa es la verdad. Pero yo llegué ahí por el compromiso. Y cuando empezamos a hacerlo, y no me acuerdo qué canción estábamos. Y encima empezó con a hacer una rola nueva. ¿Me entiendes, no? O sea, fue el peor camino. ¿Me entiendes, no? No, bueno, pero lo bonito fue después, porque eso sí es el compromiso, el esfuerzo, eso no vale nada. Lo que vale es lo que pasó después. Cuando ya miramos que no pasaba nada y nos sentíamos mal, no sé si fue Rui o yo, pero dijo, ¿por qué no oramos? Y empezamos a orar. Mira, hermano, tras que empezamos a orar fue una lloradera, porque vino el Espíritu Santo. Y claro, él vio el esfuerzo, él vio lo imperfecto, lo que a la fuerza. Pero que ustedes se humillaron. No cantando, ¿me entiendes, no? Totalmente derrotados. Y ya... O sea, no podíamos hacer nada. O sea, lo único que quedaba hacer era por lo menos oremos. Y pidámosle al Señor y entreguémosle al Señor y todo. Y ahí fue donde yo creo que el Señor tuvo misericordia y fue algo sobrenatural. ¿Me entendés? Que yo nunca lo había experimentado. Yo creo que vos tampoco. Nunca. Y fue distinto. Un derramamiento. Pero esa es la otra, mira. Nadie estaba pensando, porque era un auditorio, no era que esperábamos gente. O que tuviera... cuántos views o esto, no, en realidad era 2 mentirosos prometedores tratando de cumplirle al Señor algo que le habíamos prometido. Es ahí la esencia de todo, la motivación que tenían, la intención, ¿verdad? Entonces, y cuando yo te digo, vos me entenderás bien, imagínate un músico, un cantante, lo que sea, que va a un escenario, pero no tiene ninguna canción en el repertorio. ¿A qué vamos? A nada. Es ridículo, ¿me entiendes? Entonces, eso lo quiero compartir porque hay gente que piensa que tiene que preparar esa gran cosa para empezar. Rui, no, se puede empezar con lo que sea. ¿Sabes quién me enseñó eso? De que está hablando Rui. ¿Cómo se llama estos chicos? Aquellos raperos. ¿Los de Raza for Christ? No. Los otros que parecían más mareros. Los de Vive Quien Vive. Ese se llamaba DC Reto. El gringo. DC Reto, Perdóname, hermano, que no me acuerdo el nombre. Pero ¿ellos les dijeron eso? No, es que yo estaba trabajando con mi papá, estaba haciendo unas cuestiones eléctricas y eso, mira, en la esquina de allá de donde estaba la autoventa de mi papá, un carro parado en media calle. Y eso, miro que son como mareros los que estaban ahí. Porque andaban como vestidos como pero chones. después me di cuenta, pucha, pero ese es muy rubio para ser marero, ¿no? Entonces, me acordé de DC Reto, voy a hablar con él. Entonces ya vi que tenían problemas, se le había quedado la llave dentro del carro y traté de asistir. Una diosidencia fue esa. Sí, pues, entonces empecé a hablar con él y que hay que te ayude, mira que yo tengo el autolote aquí. La cuestión es que empezamos a hablar y él andaba vendiendo algo, creo que parlantes, ¿no?
Entonces yo dije, esos parlantes me gustan. Y por mostrarle a él nuestro estudio de la casa, lo llevaron lo hasta llevé ahí, no musical, este era en el patio trasero. Mucho antes de empezar la sesión, pero es para hablar con lo que dice, lo que te contó Rui. Entonces yo le dije, después de haber tenido, para no hacer largo esto, porque se puede hacer largo, cuando ya tiene un poco más de confianza, le dije, oye, ¿no será que puedes orar por mí? Porque mi hermano y yo queremos servir al Señor, ¿no? Hemos prometido toda la vida. La eterna promesa. La eterna promesa, y la verdad que nunca lo hacemos. Y me dice, ¿para qué quieres que ore por vos? No sé, le digo, para que el Señor nos ayude. Le digo. No, me dijo, estás equivocado. No importa lo que yo ore, no va a pasar nada. No, así digo. Oye, es completo. Yo le digo, pero, chica, le digo, los pastores, aunque sea, le oran a uno. Le digo, no, o sea, a mí me dio con la... Víctor, qué gran lección. Sí, pues entonces, pero él me dijo, mira, te explico, me dijo, yo he sido hijo de pastor toda, yo he sido HDP toda mi vida. HDP. Pero venían muchos misioneros que vivían en mi casa y se quedaban con nosotros y nos predicaban y me oraban por mí. Yo andaba en droga, y no pasaba nada. Entonces fue hasta que yo llegué al fondo que yo di el primer paso para salir. Estaba tan en el fondo que yo decidí dar el primer paso y de ahí el Espíritu Santo me jaló. Claro. Vos querés hacer algo. Exagerado. Vos querés hacer algo, me dijo, hacerlo. Pero es que no soy santo, ni no vivimos en santidad. ¿Qué te importa? Me dijo, hacerlo. ¿Querés adorar al Señor? Hacerlo. Ese es alguien que es conocido realmente al Señor, que lo conoce. Que ahorita que dice eso, Víctor, me hace pensar en, no es que siempre decimos, ay, es que no es el tiempo de Dios, dice la gente. No, dice la gente. Pero ¿cuándo es el tiempo de Dios? ¿Sabes cuándo es el tiempo de Dios? Cuando vos estás listo. Mientras estás vivo también, digamos. ¿Me entendés? Sí. Porque si vos no estás listo, obviamente, pues no es tiempo. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, está en nosotros decidir, primero aceptarlo a Él, si no, decidir que vas a cambiar. ¿Tiene alguna cosa complicada eso? No, es tan sencillo como decidir y sí lo voy a hacer, sí Señor, te acepto. Esa es la clave del principio. Pero de ahí todos los demás pasos, igual tenemos que volver a escogerlo para hacerle caso. Sí. ¿Me entiendes, no? Rui, es entonces, interesante. Ahí es donde que el tiempo de Dios, ¿cuándo es ese tiempo de Dios? Cuando vos estás listo. ¿Y cuando estás listo? Cuando tomas la decisión. Sí. ¿Me entiendes, no? Entonces muchas veces estamos esperando que todos los planetas se alineen y toda la vaina y que no haga calor y que esté fresquito, ¿me entiendes? Cuando en realidad lo que hay que hacer es decidir y empezar. Sí. A mí me ha pasado eso mucho tiempo con mis composiciones musicales. Yo he escrito unas cuantas canciones, he grabado solo como un par así, en algo bien ligero. Pero una vez me dijo un amigo a mí, mira, me dice, esperar el tiempo correcto para ponerte a escribir es como que te querrás casar con una novia perfecta y esperarla y nunca te vas a casar esperando a esa mujer perfecta. O sea, hacerlo. Y a mí me pasó con este podcast eso justamente, que yo decidí hacer este podcast y una vez una mujer de Dios me dijo antes de empezarlo, dice el Señor que ha visto todos tus planes, que no tengas miedo, que Él siempre te ha respaldado. Y eso es pues como hacerlo y Él te va a respaldar. Y yo he visto cómo el Señor ha abierto las puertas de este estudio, Novus Film, ha abierto el corazón, ha puesto el corazón en el corazón de Beto, de Aldrin, los productores, los directores, para que este proyecto se pueda ejecutar. Y es eso, pues, como creer que tenemos un papá, que si nosotros vamos, papá, tengo esta idea, fíjate, y quiero ejecutarla, yo te voy a apoyar, hijo, hacerlo, me explico. Mira, eso es. Solo asegurarse de que lo que queremos hacer lo estamos haciendo por las razones correctas. Correctas, sí, correcto. Que no es para la aprobación de los hermanos o la aprobación del circuito en el que me muevo, sino que lo estás haciendo para el Señor, entre vos y Él. Qué sé yo, si es necesario que coordinar con alguien más, bueno, se coordina, pero que no sea la motivación que la gente te apruebe, ni que estén de acuerdo con los líderes. No estoy diciendo que sean rebeldes, claro. pero que no sea la motivación equivocada. Sí. Que lo que buscamos es agradar al Señor con cualquier cosa que hagamos, ¿no? Sí. No solamente con lo que es crítico e importante, sino hasta con las cosas más, hasta para ir al cine, vayan con el Señor, ¿entiendes, no?
andar engavillado con Él y en todas las actividades, que Él sea nuestro parceiro ahí, que ande siempre con nosotros, ¿me entiendes? Yo quiero saber, ya casi para cerrar, ¿cómo es su vida con esa relación con el Señor? ¿Cómo es su vida de intimidad con el Señor? ¿Lo alaban, lo adoran, lo buscan en oración? ¿Tienen un tiempo específico para buscarlo, para que pueda fluir todo lo demás? ¿O cómo es su vida de intimidad Para con mí, el Señor? Por ejemplo, que te puedo dar, Rui es diferente, ¿no? Y somos diferentes bastante. No, pero yo tengo que ponerme una alarma para acordarme del Señor. Porque me meto en el trabajo y se me olvida. Entonces, programo la alarma para que cada 2 horas acuérdate de tu Señor. Después, el Señor también me hizo levantarme un tiempo de madrugada. Que eso ha sido difícil. Sí. Pero yo no fui como Samuel, que le dijo, heme aquí, Señor. Sí, yo tengo sueño. O sea, y justamente eso le dije, ay, no, 5 Señor, ahorita minutos no, estoy cansado. O sea, yo escuché la voz de él que me gritó, Víctor. Y yo sabía que era de hombre la voz. O sea, yo escuché de hombre. No era mi esposa. Entonces yo me levanté y le dije, Señor, ahorita no. Yo sabía inmediatamente que es lo que quería. Estoy cansado. Entonces me dejó dormir. El día siguiente me levanté con un número en mi cabeza y yo empecé a buscar el significado. Y al final era que quería que le fuera a adorar a las 3 de la mañana, todos los días, por 9 semanas. Ahora te digo esto porque es importante el testimonio, y lo hice. No era mi fuerza, hermano. Porque después de haber cumplido el tiempo, no fueron 9 semanas, nos agarró el COVID en medio de ese mandato, de ese llamado. Y yo y lo continué haciendo con su fuerza, con su guía. El día que cumplí 1 año, que me pasé de las 9 semanas, ¿no? 1 año todos los días a las 3 de la mañana. Y no me estoy sacando el taco. Claro. ¿No? Esto es, solo él te puede dar la fuerza. Ese día yo cometí un error. Después de haber estado con él, yo dije, miré la fecha y digo, lo cumplí, lo logré, dije. Lo logré. Al día siguiente no pude volver a ir. Porque apagó. Porque le quité la gloria. Claro, como que él se dio el crédito. Como que él se dio el crédito, sí, interesante. Interesante. Y Rui, por ejemplo, ¿cuál es la...? Bueno, yo, por ejemplo, en algún momento, a mí me cuesta mucho estar enfocado en una sola cosa, más de 3 oraciones. ¿Entendés? O sea, yo, por ejemplo, cuando hago el Padre Nuestro, son por lo menos 5 intentos. Porque cuando Padre Nuestro está en los cielos, ya ahí, pum, y tengo que postear tal cosa, y me distrae. Y te digo, literalmente me cuesta llegar al final. Entonces, lo que he hecho, por ejemplo, es que trato de ponerme cosas, de que cuando me estoy bañando, bueno, ahí me tiro y pongo la frente en el piso, o sea, hago cosas de que puede ser que sean ridículas para otra gente, pero es lo que yo siento en mi corazón que tengo que hacer, digamos. ¿Me entiendes, no? Y eso es otra cosa que les quiero decir. Yo creo que cada uno de todos nosotros sabe y siente en su corazón lo que debería estar haciendo para que el Señor esté agradado de lo que estamos haciendo. Entonces, hagan eso. ¿Por qué? Porque el Señor lo que va a ver es tu corazón y con qué corazón lo estás haciendo. Y el que lo tiene que aprobar no es el compañero, ni el hermano, ni tu esposa, ni tus hijos. Quien tiene que aprobarlo es Dios. ¿No? Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, como me costaba tanto poner orden, por ejemplo, a mí me cuesta mucho leer. No puedo leer, nunca he podido, en mi vida no he podido leer. Tiene que salir la película de la Biblia. Tiene que salir la película. Entonces, por ejemplo, en el garaje que hemos hecho, ponemos el audio de la Biblia las 24 horas del día. Para que esté ahí. Para que esté ahí. Entonces, en vez de estar escuchando música, están escuchando la palabra. Entonces, eso no es que sea la única manera, sino que yo sentí que por lo menos deberíamos hacer ese intento. ¿Me entiendes, no? Por supuesto. Y la otra es de que... Es tanto así que a veces cuando nosotros no tenemos el versículo en la mente, las paredes lo dicen. No, y la otra es de la gavilla. Creo que gavilla se llama aquí, ¿no? Los que andan juntos todo el tiempo. Bueno, pensar literalmente eso.
yo quiero andar en gavilla con Él. Ajá, Y le digo a mi esposa y le digo a mi hija, si vamos a ir si vamos a ir a hacer pupú, vamos con el Señor. Si vamos a ir a jugar, vamos con el Señor. ¿Me entiendes, no? Claro. No somos 3, somos 4. Sí. Y vamos a todos lados. Interesante esa perspectiva. ¿No? Sí. De tratar de tener eso siempre presente. ¿Sabes hasta para qué, hermano? Hasta para no hacer las cosas malas. Claro. O sea, no es que nadie me va a ver y nadie se va a dar cuenta. Señor, ¿me entiendes, no? Conmigo, sí. Exacto. Entonces, eso. Y también, por ejemplo, cuando están los malos pensamientos, lo que sea, orar en el Espíritu. O sea, si no sabes cómo orar o cómo pedir o lo que sea, por lo menos ponete zorro y los pensamientos están más fuertes y los gritos, ¿me entiendes? Sí. Qué interesante. Yo lo que hago es que sacudo la cabeza cuando me miras haciendo así, es que hay algo que está... Buscar, o sea, lo que sea que el Espíritu Santo les ponga en su corazón que tienen que hacer, háganlo. Por más ridículo que parezca. ¿Me entiendes? Es la forma en que el Señor está tratando con usted. Y nadie tiene por qué enterarse. Sí, totalmente. A menos que seas un bocón y vayas y lo cuentes a todo el mundo para que te juzgue. ¿Me entiendes? Tuve una experiencia con Wendy una vez porque yo soy uno que tengo cojines en el walk-in closet donde me hinco para orar, ese es mi estilo. Pero Wendy tiene una mecedora con clavo que pone con clavo, con chapa, con arroz y con latigazo. No, yo me hinco en cojines y Wendy en cambio se sienta en una mecedora viendo a una ventana, como hablándole al Señor hasta como al cielo, vamos viendo. Entonces yo una vez le reclamé a ella en un enojo, vos yo no te miro orando, que no sé qué, solo te miro con la palabra y viendo así, ¿verdad? Claro. Porque yo me hincaba y ella no. Y una vez un hombre de Dios le voy a pedir oración y me dice el Señor que dejes a tu esposa porque él tiene su relación con ella y su intimidad. Exacto. No, fue una bofetada, hermano. Yo salí llorando de ahí. Pues, con el anillo, ¿no? Hermano, fue una bofetada porque yo le acababa de reclamar a Wendy que yo no la miraba orando porque no lo hacía como lo hacía yo, hincado y todo el tema. Ella tenía su forma de relacionarse con el Señor, pues, en su lectura, en su meditación, en su forma de hablar. El Señor me lo dijo, déjala. Claro. Ella tiene. En otras palabras, ¿a vos qué te importa? En otras palabras. ¿No? Pero el Señor le dijo a eso que le reclamaron cuando les pagó lo mismo que los que habían empezado. Sí, que le pagó lo mismo. Sí, le pagó lo mismo. Esa parábola. Que a ti siempre quiero darle a él. Sí. Fíjate que en el caso nuestro, en la casa, mi papá oraba caminando, ¿no? Caminando. O sea, en todo el pasillo de la casa, él se ponía a orar. Y nos levantaba también. Y nos levantaba a orar. Y era el trencito de Wirro detrás de él. Qué bonito. Y él también oraba en inglés, ¿no? Y nosotros en inglés. O sea, ¿qué inglés? ¿Entiendes? Pero esa era su manera. Claro. Entonces, cada uno, el Señor les va a poner, ¿qué? Sí, claro. Interesante. Seguramente te va a poner, dice que Él pone el querer como el hacer. Entonces, si te pone Él esa inquietud, asegúrate de hacerla. Exacto. Porque ¿quién más que Él te va a estar poniendo esa locura en la cabeza? ¿Me entiendes? Sí, totalmente. Solo asegúrate de que es por las motivaciones correctas, que es por agradar al Señor y que ese es tu corazón. Sí, adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Y ya para cerrar, yo quiero preguntarles, como adoradores del Señor, ¿qué es la adoración y la alabanza para ustedes? La adoración, bueno, para mí es darle al Señor lo que a Él le gusta. Como decíamos hace rato, ¿no? De que es nosotros tratando de sacarle una sonrisa a papá. ¿Me entiendes, no? Obviamente, para poderlo hacer, tenés que conocerlo. Para saber qué es lo que a Él le gusta, ¿no? Y después de eso, tener el corazón con el convencimiento y todo de que lo estás haciendo por esa razón, digamos. Porque vos puedes cantar muy bonito, pero si el motivo para cantar tan bonito es ayudarle a la gente, eso no es la adoración del Señor. Esa es una manera de vos ayudarle a la gente. ¿Me entiendes? No digo que esté mal, que digo que si estás hablando de adorar al Señor, ¿sabes qué me imagino yo? Que cuando vamos a adorar al Señor, el Señor viene y voy a mover aquí un poquito. Es como que viene, se sienta Él allá arriba. A disfrutar. Como cuando vos vas a ver el partidazo de la Champions. Y se sienta en el sofá. Y que te sentás a disfrutar y a ver qué va a pasar. ¿Me entendés? Bueno, eso yo me imagino de parte del Señor. De cuando vamos a adorarlo,
Él se acomoda. Toma un asiento y se acomoda para ver. Y se pone. Y hasta le ha de decir a sus ángeles, pues miren a mi hijo cómo me adora. ¿Me entiendes, no? Así me lo he imaginado yo. Es que también. a Job era así, porque Satanás vino a decirle, mira Job, ¿no? Él le dijo al Señor, mira Job, mi siervo. Sí. Ah, pero eso lo hace porque vos lo tenés bien. Sí. ¿Te das cuenta? O sea, no es lo que le hizo Satanás a Job. Sí. Es lo que el Señor le dijo a Satanás, mira mi siervo Job. O sea, el Señor si se pone a nosotros, la otra parte que la palabra dice, que Él va a cantar de amor por nosotros. ¿Te das cuenta? Lo que a mí respecta, por ejemplo, la adoración, no puedo explicarlo. Porque lo que yo siento que es, gracias Señor porque me permite estar con vida y poder conectarme contigo. Y que lo que tengo, que tú me diste, que no es mío, yo te lo puedo regresar. ¿No? Yo no enfoco la sesión de alabanza como que voy a exponer mis canciones. Hermano, esas canciones que tocamos son todas creadas porque Él nos las dio. Amén. En el momento de adoración que te dije de las 3 de la mañana. Todas ellas salieron ahí. Y no lo cantamos para el público, se la cantamos a Él. Porque yo le dije al Señor, yo no sé escribir. O sea, lo que dice Rui de que yo escribo, hermano, pasábamos nosotros en el grupo primero que tuvimos con Rui en Bolivia. Sí. ¿Cuántos años? 3 años, ¿no? Que ensayábamos riffs, ni siquiera canciones enteras, solo los comienzos de las canciones, porque no teníamos idea. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando empecé a escribir, fue el día que le dije al Señor, Señor, yo no puedo escribir. Ayúdame, yo quiero servirte. Si tú me ayudas a hacer una canción, yo te voy a servir. Eso fue antes de la sesión de alabanza. Ahora también nosotros hablamos de canciones y música porque somos músicos. Sí, ¿no? sí, claro. Bueno, y el que no es, ¿me entiendes? No es como lo claro, adora. adoración es agradar a Dios con tu vida. Obviamente, la música, yo estoy convencido que es algo que a Dios le encanta. ¿Me entiendes, no? Sí. Él, si vos te fijas, David era músico bueno, dice, y adoraba al Señor, le cantaba y todo. Yo creo que al Señor le gusta la música, tiene una debilidad por la música, pero no es la única manera, ¿no? O sea, inclusive la música sola, por muy lindas que sean las letras para Dios, si tu corazón no es el correcto, eso no sirve para nada. ¿Me entiendes? ¿No? O sea, la adoración somos nosotros tratando de buscar y agradar y ministrar al Señor y decirle que lo amamos y que lo respetamos y que queremos obedecerlo y todo lo que eso significa. La adoración es también hacerlo partícipe al Señor de tu vida. Porque Él nos ha hecho partícipe a través de Cristo Jesús de su vida. Amén. Eso es lo que yo pienso como un resumen. Yo creo que adoración es humillarse y reconocer que Él es el primero, el único, lo principal. Es todo para nosotros. Pues realmente que digamos, Señor, yo quiero ser tu siervo, quiero ser alguien grato a ti, agradable. Me explico, eso es lo que quiero, agradarte, como que es tú digas. Es un estilo de vida en constante búsqueda de agradar al Señor. Como este es mi hijo, como le dijo a Jesús cuando fue bautizado. Este es mi hijo amado. Mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahí está, pues. Encontrar esa complacencia. Ahora, ¿sabes qué? Algo que siento decir ahorita? ¿Sí? Eso también es importante. ¿Qué queremos ser de Dios? ¿Queremos ser obreros, sirvientes o queremos ser hijos? ¿Qué quieres ser vos? Yo quiero ser hijo, realmente. Yo quiero ser hijo, sí, ¿me entiendes? Entonces el hijo no es siervo, el hijo no es obrero. Y eso no quiere decir que no lo sirva, claro, sino que no claro, es el siervo. Sí. Pero es otra actitud, no es la misma actitud, ponele, la del trabajador de mi papi en su negocio con mi papi, claro, que la actitud mía con mi papi. Claro. ¿Me entiendes, no? Entonces, yo puedo trabajar con mi papi, ¿me entiendes? Pero no lo veo a mi papi como mi capataz, ni como el tipo que me da la orden y que me va a reventar si no le hago caso. De hecho, Jesús lo dijo así. Ustedes ahora les llamo amigos porque les dijo, por eso, porque nadie le cuenta a un siervo sus planes, pero yo les estoy contando. Claro. Y también cuando le fueron a pedir el diezmo, lo del templo, que lo mandó a Pedro a buscar, que pescara y que iba a sacar la moneda. Para pagar impuestos. Le dice, bueno, ¿y a quién le recoge el rey el impuesto? ¿A los siervos o a los hijos? Estamos de acuerdo. Ahí hay una Entonces, ahí, por algo lo aclara él, porque si vos querés ser siervo, bueno, sé siervo, pues, pero eso quiere decir que no vas a tener intimidad con él. Pensemos en eso. No, oye, y ¿sabes qué otra cosa bonita de pensar? Es que Jesús vino y murió, y Él pagó el precio y todas las cosas.
¿para qué pagó el precio? ¿Para que seamos hijos de Dios o para que seamos otra cosa? Para que seamos hijos. Entonces, ¿no? Entonces, somos coherederos, dice la palabra. Tengamos claro eso. Somos hijos adoptados, sí, somos hijos adoptados, ¿me entiendes? Gracias a Jesucristo. Sí, amén. Pero somos hijos. ¿Me entiendes? Entonces, actuemos como hijos. Sí. ¿Entiendes? Totalmente. Entonces, por ejemplo, el hijo vive confiado. El hijo no anda pensando de que, uy, es que si hay crisis. Sí. Mira este ejemplo bonito. Cuando vos estabas cipote, por ejemplo, venía Jorgito y venía la mamá y le decía, oye, Jorgito, si vos tenés buenas calificaciones, te voy a regalar una bicicleta. ¿Me entendés? Y vos como Jorgito, vos no andabas pensando de que la situación del país está crítica y que la devaluación de la plata y que no hay trabajo. No, vos sabías de que si te sacabas buenas notas, tenías asegurada la bicicleta. Y no sabías de dónde le iba a sacar, ni con qué dinero. Ni... Por la confianza que tenías en tu padre, en tu madre. Bueno, lo que el Señor prometió para sus hijos, debería ser un hecho para nosotros. No es de que va a ser, ya es, ¿me entiendes? ¿No? Obviamente tenemos que asumirnos nosotros en que tenemos ese derecho y que estamos en esa posición. ¿Me entiendes? Ahora, ¿qué pasa si mi actitud no es de hijo? Si mi actitud, Él me ha prometido todo los derechos que un hijo puede adquirir, pero yo me comporto como un lacayo, como un siervo, como, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, asumamos nuestra relación con Dios como un buen hijo, como un buen padre. Y si tuvimos por cuestiones de la vida un mal padre aquí en la tierra, no asumamos que Dios es así también, ¿no? Porque Él dice, si ustedes que son malos dan buenas dádivas, cuánto el Padre que es verdaderamente bueno. Exacto. Entonces, colocarnos en esa posición de que somos hijos de Dios. ¿Me entiendes? ¿No? Y asumirlo. Ahí está la psicología. No, ¿cómo es? Tu cita con el psicólogo. Asumí tu posición. Sí, mi papá. Mi papá es Él. Y Él sabe lo que necesito y Él me lo va a proveer. ¿Entiendes, no? Entonces, sea muy profundo tu nivel de conocimiento de la palabra o no, eso no quita que ya sos hijo. Sí, totalmente. Entonces, obviamente, si conoces más, me imagino que más cosas se van a aclarar en tu vida y en tu mente. Claro. Pero no tenés que ser un doctor en la Biblia para empezar a ejercer como hijo. Amén. Oye, fíjate que eso de la palabra, no es que están los 10 mandamientos. Sí. ¿No? Yo pasé tres cosas, aprendí de ahí. El principio, ¿te acuerdas que te dije? Mi papá decía que el que pide recibe y todas esas cosas. Eso le enseñaron a él también. Bueno, al principio yo miraba los 10 mandamientos como, si haces esto, te va a pasar esto. O sea, de temor. Como amenaza. Como amenaza. Después, cuando yo escuchaba lo que mi papá predicaba, de que lo que pides recibe, y que las promesas, este es... si haces esto, vas a tener esto. Y es condicionante. Condicionante, ¿no? Pero cuando ya el Señor cambió en nosotros la manera de esa relación, ¿no? Ya no lo veo de ninguna de esas maneras, sino que lo veo como la lista de los deseos del Padre. Amén. Cómo cambia la perspectiva, la visión, ¿verdad? Es la receta de lo que a Él le gusta. La receta de lo que le gusta. Sí, perfecto. Bueno, nos toca ya despedirnos. Ha estado la conversación exagerada y estuvo larga porque estuvo antes de que comenzáramos el podcast. Pero realmente que yo les quiero decir que hoy, Rui y Víctor, a mí me han ministrado a ustedes. El Señor me habló ahorita de muchas cosas que yo traía en mi cabeza, a muchas dudas, me las aclaró, pero bien clarito, les digo, me quedó. Para mí ha sido maravillosa esta plática, este momento. Ha sido una cita divina porque ni siquiera Víctor está invitado, Rui, pero se invitó solo. Son bromas. Soy paracaidista. ¿Cómo le llaman a los que son paracaidistas en el gobierno ahora? ¿Cómo es eso? Mapache. Ajá, mapache. Pero fue grato de verdad tenerlos a los dos. Como les digo, el Señor me ha hablado. Siempre a mí me ministran estos episodios y yo espero que también ministren la vida de todas las personas que nos sintonizan y nos ven. Poco a poco vamos conquistando esos corazones. Les pedimos a todos nuestros oyentes que le den like a
este episodio y lo compartan con toda su gente, porque no sabemos a quién le va a llegar este mensaje, a quién le está hablando el Señor, a quién le va a transformar la vida. Así que siempre muy agradecidos con ustedes. Y sabes que ahorita una manera también que los que están viendo esto y de alguna manera les ministró a ellos también, que ellos sirvan al Señor compartiéndolo. También ¿no? eso. Porque claro. porque tal vez yo no soy bueno predicando, pero si comparto esto que fue bueno para mí, va a ser de bendición para otra persona. Para otros. Totalmente. Entonces, es una manera de que todos ganemos algo. Por supuesto. Ustedes acá haciendo el podcast, pero ellos también compartiéndolo, ¿no? Totalmente. Claro que sí. Yo quiero saber si quieren dejar algún mensaje de despedida, algún mensaje final para la gente que nos está escuchando. Bueno, sí, el Señor no puede ser engañado. Él mira nuestro corazón, mira a través de nosotros. Nos conoce mejor que nosotros mismos. Y Él tiene un plan para todos nosotros. El de que vivamos con Él eternamente. Y eso lo hacemos o lo podemos lograr a través de Cristo Jesús solamente. Amén. Pero entrando con esa facilidad de entrar al trono de gracia libremente porque lo que Cristo ya hizo. Entonces, entréguense su corazón a Cristo. Y no esperen a que les pase algo para darse cuenta que tienen que empezar a caminar por el camino de Cristo. Amén, amén. Claro. No, bueno, yo decir de que no se olviden que somos hijos de Dios. Sí, amén. Y que empecemos a ejercer esa posición y esa promesa. Amén. O sea, actuar como hijos de Él, ¿en qué sentido? De tratar de ser el mejor hijo que podamos ser para que nuestro Padre esté feliz de nosotros. Y que eso va a abrir las puertas a todas las promesas y bendiciones de Dios. Pero las promesas y bendiciones de Dios son solo para sus hijos, no son para cualquiera. Sí, amén. Y si no funciona es porque seguramente no estamos cumpliendo los requisitos que un hijo tiene. ¿Me entiendes, no? O sea, un buen hijo tiene un montón de cosas que tiene que hacer para que el padre esté feliz. ¿Me entiendes, no? Claro. Entonces, Dios actúa de una manera con el que no es su hijo. Sí. Es como Dios con la actitud de conquistador y que está conquistando corazones y mentes y cosas. Pero cuando ya tú aceptaste a Dios y tú eres hijo de Dios, es una relación de padre e hijo. De padre e hijo, diferente. Un buen padre no va a aguantar hijos malcriados. Así es. ¿Me entiendes, no? Entonces tenemos que saber cuáles son los requisitos de un buen hijo y cerrar el pico y tratar de agradar al Señor de la mejor manera posible. Y si no queremos ser buenos hijos, ahí es donde vamos a sufrir. Porque como un buen padre viene y azota al que no entiende, el Señor va a dejar que nos pasen cosas para que aprendamos las lecciones. Cuando no lo hemos querido escuchar, ¿me entiendes? Entonces, Claro que sí. Todos esos detalles van con eso, de ser buen hijo. Hay que asumir todas esas responsabilidades, ¿no? Y esos requisitos también. Excelente. Claro que sí. Así que todos, gracias por escucharnos en este episodio hermoso de Buenas Nuevas. No se queden solo con haberlo escuchado, sino que pongan en práctica todo lo que hemos aprendido este día. Por favor, compartan, escríbanos, cuenten qué les ha parecido este episodio. Si ustedes han tenido esos anhelos también de adorar al Señor y no lo han logrado, pues empiecen a hacerlo. Gracias a Novu Film, a Aldrin, a Beto, a Byron, que no nos acompañó hoy. Gracias, Rui. Gracias, Víctor. Gracias a todos los que nos acompañan. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Un abrazo cargado de bendiciones.